Bien, en la integral de línea de un campo vectorial, producto escalar diferencial R, a lo largo del camino C, en el último ejemplo que vimos, había en una integral en el segundo caso que no dependía de la trayectoria C. ¿En qué caso es ese? Ahora vamos a estudiar cuando la integral no depende de la trayectoria. Entonces, sea el campo de vectores CP dado por tres coordenadas que son funciones escalares. P, función de X, Y, Z en la dirección de Y, más Q, función de X, Y, Z en la dirección J, y más una función R, llamaremos función de X, Y, Z en la dirección K. Entonces el vector F no es un vector constante, sus coordenadas son funciones escalares. El vector diferencial R tiene sus coordenadas diferencial X en Y, diferencial Y en J y diferencial Z en K. Bien, lo que queremos hallar es la integral desde un punto A hacia un punto B, desde el punto A hacia el punto B, siguiendo la trayectoria C. ¿Cuándo no va a depender de la trayectoria? Encontremos el integrando. El producto escalar de estos dos vectores nos va a dar una integral P por diferencial X más Q por diferencial Y más R por diferencial Z a lo largo del camino C. El proceso inverso de la integral es la diferencial. Entonces, cuando este integrando, cuando todo esto puede ser reemplazado por una diferencial total de una función escalar phi, vamos a decir, tendríamos la integral de la diferencial de phi desde el punto A hasta el punto B. Pero la integral es el proceso inverso de la diferencial, entonces podemos decir, tendríamos simplemente la función escalar phi desde A hasta B. Y nada más habría que evaluar la función phi en el punto B menos la función phi en el punto A. Esa función phi, la función phi, que es una función escalar, donde phi es una función escalar que depende de X, Y y Z, recibe el nombre, se llama función potencial. Función potencial. Bueno, ahora vamos a recordar un poquito de cálculo 2. La integral de circulación P por diferencial X más Q por diferencial Y más R por diferencial Z a lo largo de C, si es posible reemplazarla por una diferencial total, entonces no depende de la trayectoria, pero recordemos un poquito el desarrollo de la diferencial. La diferencial es la derivada parcial de phi respecto de X por diferencial X, más la derivada parcial de phi respecto de Y por diferencial Y más la derivada parcial de phi respecto de Z por diferencial Z, desde A hasta B. Bueno, si es posible reemplazar todo este integrando por una diferencial total, la integral no depende de la trayectoria. Pero hagamos la igualación. Acá
la función P es la que multiplica el diferencial X. Acá la derivada parcial de phi respecto de X multiplica a diferencial X. Entonces, comparando, derivada parcial de phi respecto de X es igual a la función P. Por otro lado, las funciones que multiplican al diferencial Y, derivada parcial de phi respecto de Y, va a ser la función Q. Y por último, la derivada parcial de phi respecto de Z va a ser igual a la función R. Y de aquí es que vamos a hallar la función potencial phi. Bueno, eso lo vamos a hacer con un ejemplo. Primero queremos ver las condiciones necesarias y suficientes para que una integral de línea del segundo tipo no dependa de la trayectoria. Bueno, lo que vamos a hacer, la primera relación la voy a derivar miembro a miembro respecto de Y. Nos va a surgir esta, ¿no? La segunda derivada parcial de phi respecto de Y respecto de X igual a la derivada parcial de P respecto de Y. La segunda la vamos a derivar miembro a miembro respecto de X. Nos va a surgir la segunda derivada parcial de phi respecto de X respecto de Y. Va a ser igual a la derivada parcial de Q respecto de X. Bueno, pero se supone que la función phi es una función continua. Entonces, los primeros miembros son iguales. Derivamos dos veces la función phi respecto de y respecto de x o respecto de x respecto de y son iguales. Igualando vamos a obtener que la derivada parcial de pi de p respecto de y es igual a la derivada parcial de q respecto de x. Primera condición. Por otro lado, voy a derivar esta derivada respecto de z. Nos surge la segunda derivada parcial de pi respecto de z respecto de x igual a la derivada parcial de p respecto de z. Y esta la vamos a derivar respecto de x. Nos surge la segunda derivada parcial de phi respecto de x respecto de z, que va a ser igual a la derivada parcial de r respecto de x. Igual que hace un momento. Los primeros miembros son iguales, en consecuencia los segundos miembros también van a ser iguales. Anotemos esa conclusión. La derivada parcial de p respecto de z será igual a la derivada parcial de r respecto de x, que es una segunda condición. Y por último, a esta la vamos a derivar respecto de z. Nos surge miembro a miembro. La segunda derivada parcial de phi respecto de z respecto de y va a ser igual a la derivada parcial de q respecto de z. Y esta última la vamos a derivar respecto de y. Nos surge la segunda derivada parcial de phi respecto de y respecto de z, que será igual a la derivada parcial de r respecto de y. Bueno, igual que en los casos anteriores, los primeros miembros son iguales, en consecuencia los segundos miembros también van a ser iguales. Anotemos esa conclusión. La derivada parcial de q respecto de z igual a la derivada parcial de r respecto de y. Esas tres igualdades que acabamos de encontrar son las condiciones necesarias y suficientes para que la integral no dependa de la trayectoria. Entonces, estas tres vienen a ser las condiciones necesarias y suficientes
suficientes para que la integral f producto escalar diferencial ED no dependa de la trayectoria C. Bueno, entonces en el primer paso, primero es bueno comprobar si se cumplen esas identidades. Ahí podemos decir no depende de la trayectoria. Pero vamos más allá. En nuestra materia hemos estudiado operadores vectoriales. Quiero que analicemos todo esto, suponiendo que no depende de la trayectoria. Una función escalar phi, que se llama función potencial. ¿Qué sucede con esa función? Ya lo podemos mostrar esto, pero con el ejemplo vamos a ir viendo nuevamente esta situación. La función escalar phi, si encontramos el gradiente de phi, el operador gradiente de phi, recordemos un poquito, ese operador era un vector cuyas coordenadas son las derivadas, derivada parcial de phi respecto de x en la dirección de y, más derivada parcial de phi respecto de y en la dirección de j, más la derivada parcial de phi respecto de z en la dirección k. Bueno, acá tenemos el vector diferencial R. Entonces, estamos partiendo de que la integral no depende de la trayectoria y puede ser reemplazada por una diferencial total. La integral va a quedar P por diferencial X más Q por diferencial Y más R por diferencial Z, suponiendo que no depende de la trayectoria, puede ser reemplazada por la diferencial total, pero si hacemos el producto escalar del vector gradiente con el vector diferencial R, obtenemos este integrando. Entonces, si puede ser reemplazado por el gradiente de phi, producto escalar diferencial R, la integral se evalúa desde A hasta B y no depende de la trayectoria. Entonces, vean otra aplicación del operador gradiente, ¿no? Si este integrando puede ser reemplazado por el gradiente, producto escalar, el vector diferencial R, no depende de la trayectoria. Bueno, volvamos al ejemplo que hemos analizado. Ahora vamos a aprender fundamentalmente a hallar la función potencial phi en el caso que no dependa de la trayectoria. Bueno, en nuestro ejemplo vimos calcular la integral de línea f producto escalar diferencial R a lo largo de C, donde, primer caso, el campo vectorial f estaba dado por x al cuadrado en y más y en j y más x y z en k. Y en el primer ejemplo lo tomaremos así. En el segundo ejemplo, el campo vectorial f era igual a x en y 2y en j y z en k. Bueno, nos pedían dos trayectorias, ¿no?
El primer camino era la recta que une los puntos A y B, X, y Z. Para el inciso A, era la recta que unía A y B. El punto A de coordenadas 0, 0, 0. El punto B de coordenadas 1, 1, 1. Esto para el inciso A. En el primer ejemplo, hemos hallado la integral de línea que nos salía 13 quebrado 12. 13 quebrado 12. Y el segundo desplazamiento era de A a C, de A a C, un camino C1. El punto C tenía coordenadas 1, 0, 0. Luego un camino C2 hasta el punto D de coordenadas 1, 1, 0. Y finalmente un tercer camino que nos unía al punto C, el camino C3. En ese caso, para el inciso B, hemos hallado en la primera integral, nos ha salido 4 tercios. La integral 4 tercios. En cambio, si cambiamos el campo de vectores, el inciso A nos ha salido la integral igual a 2. En el inciso B, siguiendo el otro desplazamiento, el resultado nos ha salido también igual a 2. O sea, ¿cómo se podía entender? Llevar una partícula desde A hasta B siguiendo esta recta o siguiendo este trayecto. El resultado salía igual. Enseguida vamos a hacer la interpretación física de este ejercicio. Bueno, veremos para el primer caso si depende o no de la trayectoria. En el primer caso, el campo de vectores, que lo hemos tomado en forma general, P en I, Q en J y R en la dirección K. En nuestro caso es X al cuadrado en I, Y en J y X y Z en K. Bien, queremos comprobar si depende o no de la trayectoria. Si no depende de la trayectoria, deben cumplirse estas 3 identidades que hemos ido deduciendo. Es decir, la derivada de P respecto de Y debe ser igual a la derivada de Q respecto de X. Pero P es la función X al cuadrado por diferencial de Y. Esa derivada parcial es 0. La derivada de Q respecto de X. Q es la función Y. Derivada de Y respecto de X, es decir, derivada de Q respecto de X, pero Q es la función Y respecto de X. Esa derivada también es 0. Fíjense, la primera identidad se cumple. Vamos a la segunda identidad. Derivada parcial de P respecto de Z. Derivada parcial de P respecto de Z. La función P es X al cuadrado. Derivada de X al cuadrado respecto de Z. X no es función de Z, su derivada es 0. Debe ser igual a la derivada de R respecto de X. Derivada de R respecto de X. La función R es X, Y y Z. Derivadas respecto de X por Y por Z. Esa derivada parcial es Y por Z. Ah, fíjense, la segunda identidad no se cumple. Ya, ahí nomás, para que ya continuar. Entonces, ¿qué concluimos?
que este campo de vectores depende del camino C. Depende del camino C. Vamos al otro campo de vectores. La función f, p en i, q en j, r en k. Pero el campo de vectores es x en y, más 2y en j, más z en k. Bueno, vamos a la primera identidad. Derivada de p respecto de y. Pero la función p es x, derivada de x respecto de y. X no es función de y, su derivada es 0. Debe ser igual a la derivada de q respecto de x. Derivada parcial de q respecto de x. ¿Quién es q en nuestro caso? 2y. Derivada de 2y respecto de x. 2y no depende de x, su derivada es 0. Fíjense, la primera identidad cumple satisfactoriamente. Vamos a la segunda. Derivada parcial de p respecto de z. Derivada parcial de p respecto de z. La función p en nuestro caso es x. Derivada de x respecto de z. X no es función de z, su derivada es 0. Debe ser igual a la derivada de r respecto de x. Derivada parcial de r respecto de x. ¿Quién es r? En nuestro caso, r es z. Derivada de z respecto de x. Z no es función de x, su derivada parcial es 0. La segunda identidad se cumple satisfactoriamente. Y finalmente a la última identidad para comprobar. Derivada parcial de q respecto de z. La función q en nuestro caso es 2y. Derivada de 2y respecto de z. Y no es función de z, su derivada es 0. Debe ser igual a la derivada de r respecto de y. La función r en nuestro caso es z. Derivada de z respecto de y. Z no es función de y, su derivada es 0. Entonces se cumple la identidad. ¿Qué concluimos? Que este campo de vectores ocasiona que la integral no depende del camino C. No depende del camino C. Y el objetivo es encontrar la función potencial. Una vez que hemos comprobado, esto es fácil. En cualquier integral de línea yo les aconsejo primero verificar esas tres condiciones para no perder el tiempo parametrizando y haciendo todo el proceso normal, ¿verdad? Bueno, ahora, el problema ahora radica en encontrar la función potencial. Quiere decir, la función phi para evaluarla desde el punto A hasta el punto B. La integral. Ya hemos comprobado que no depende de la trayectoria. El producto escalar f por diferencial r. Esto va a ser x al cuadrado por diferencial de x más y por diferencial de y. En la pregunta 2, otro es el campo de vectores, ¿no? En la pregunta 2, f por diferencial x por diferencial x más 2y por diferencial y más z
por diferencial z a lo largo del camino C. Bueno, pero esto puede ser reemplazado por una integral, es decir, por la integral de diferencial de phi. Sabemos que no depende de la trayectoria, entonces sí puede ser reemplazada por una función potencial desde A hasta B. El problema ahora radica en encontrar la función potencial. El desarrollo de la diferencial es derivada parcial de phi respecto de x por diferencial x más la derivada parcial de phi respecto de y por diferencial y más la derivada parcial de phi respecto de z por diferencial z. Hacemos la comparación. Derivada de phi respecto de x multiplica diferencial x, acá x multiplica a diferencial x. Entonces, de la igualación derivada parcial de phi respecto de x es igual a x. Comparando las que multiplican la diferencial de y, derivada parcial de phi respecto de y es igual a 2y. Y por último, la derivada parcial de phi respecto de z va a ser igual a z. De aquí es que vamos a encontrar la función potencial phi. Despejando. Diferencial parcial de phi va a ser x por diferencial parcial de x. Lo integramos, miembro a miembro. La integral se va con la diferencial, pero es una diferencial parcial. Vamos a decir, de acá vamos a obtener una función phi parcial 1, no la definitiva. Va a ser igual a la integral de x respecto de x, eso es x al cuadrado sobre 2, más una constante de integración. Acá la variable es x. Esa constante o bien es un número real puro o puede ser función de y de z, que en ese caso son como constantes. Una constante C1 que puede ser función de y de z. En la segunda integral hacemos lo mismo. Despejando diferencial parcial de phi va a ser 2 veces y diferencial parcial de y. Integramos miembro a miembro. La integral se va con la diferencial y lo que vamos a obtener es una función phi parcial 2. Podemos decir parcial 1, parcial 2 o una función phi debida a la variable x. Una función phi debida a la variable y. Bueno, como quiera llamarla usted. Bueno, va a ser igual la integral de 2 veces y. Eso es y cuadrado simplemente. Más una constante de integración que puede ser función de x y z, que en este caso son constantes. X, z o simplemente un número real puro. Y el tercer caso. Diferencial parcial de phi, z por diferencial parcial de z. Lo integramos, la integral se va con la diferencial y obtenemos una función phi parcial 3 debida a la variable z. La integral de z respecto de z, z cuadrado sobre 2, más una constante de integración que puede ser función de x y y. Ahora, ¿cuál es la función potencial total? La función potencial total es la suma de estas funciones, pero acá hay que tener cuidado. Y enseguida les voy a explicar qué cuidado debemos tomar. La función potencial phi va a ser la suma. Pero en la suma, si tenemos términos repetidos, debemos considerar una sola vez. Entonces, no es una suma usual que conocemos, ¿no? Eso va a ser x cuadrado sobre 2 más y cuadrado más z cuadrado sobre 2 más una constante total. Esa constante, ¿dónde nos interesa? Si el ejercicio tuviera condiciones iniciales, condiciones de frontera.
En este caso no tenemos condiciones iniciales, la constante hasta la podemos despreciar. Bueno, hemos encontrado la función phi, entonces la integral es la función phi evaluada desde el punto A hacia el punto B. El punto A tiene coordenadas 0, 0, 0, el punto B es de coordenadas 1, 1, 1. Reemplacemos para comprobar el resultado que hemos encontrado en la clase pasada. X al cuadrado sobre 2 más y cuadrado más z cuadrado sobre 2. Desde el punto A de coordenadas 0, 0, 0 al punto B de coordenadas 1, 1, 1. Primero evaluamos en B y luego en A. La integral va a ser x vale 1, y vale 1, z vale 1. Entonces 1 al cuadrado sobre 2 más 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado sobre 2. 1 medio más 1 medio, 1 más 1, 2. Menos, cuando x, y z valen 0, todo se hace 0. Y fíjense, hemos llegado inmediatamente a cualquiera de los dos resultados, ya sin interesarnos la trayectoria. Ahora, vamos a hacer algún ejemplo donde se presente esta situación. Supongamos que la función phi parcial 2 nos ha dado también un término x cuadrado sobre 2. Y la función phi parcial 3 en ese caso no está dando, ¿no? Estamos suponiendo. También nos sale un término x cuadrado sobre 2. ¿Qué les decía? Si hay expresiones que se repiten, la función phi total no es la suma usual. Ahí podríamos interpretar 3 veces x cuadrado sobre 2. No es así. Se toma una sola vez y las que se repiten se las desecha. Es decir, x cuadrado sobre 2 viene a ser la misma, ¿no? Más y cuadrado más z cuadrado sobre 2. Más la constante total, que es la suma de las 3 constantes. Entonces, si existen expresiones que se repiten, se debe considerar una sola vez. ¿Por qué eso? Porque la diferencial de esa función nos tiene que reproducir el integrante. ¿De acuerdo? Entonces, resumen de la clase. Hemos aprendido hoy día a identificar cuando una integral de línea de este tipo no